Buenos días. Con este video completamos la clase presente. La primera parte de la clase fue el video respecto al trabajo de ficha de stock con el método de precio promedio ponderado. Ustedes deberán con ese método hacer el ejercicio de la página 51 y el ejercicio de la página 53 para entregar. Y ahora vamos a comenzar a ver lo que es gestión impositiva, que está en la página 40 del manual. Vamos a ver los conceptos de impuestos, gestión impositiva, página 40, 41, hasta la mitad de la página 42. En primer caso, lo que vamos a hablar es qué es un tributo. En realidad hablamos conceptos de impuestos, pero los impuestos son un tipo de tributo, por lo tanto queda mucho más correcto hablar de tributo, que es un ingreso público que consiste en prestaciones que las personas deben pagar obligatoriamente y que han sido definidos de manera unilateral por el Estado, debido fundamentalmente a la ley. Es decir, todos los tributos están establecidos por ley y el objetivo de esos tributos es brindarle fondos al Estado para que el Estado pueda funcionar como tal. Los tributos entonces son legislaciones que surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, es decir, el Estado que tiene la potestad para establecer un tributo y lo hace a través de leyes, ya sean leyes nacionales, provinciales o municipales. El principal rector de la gestión tributaria es la capacidad contributiva, que surge del principio que quienes más tienen, más deben aportar para el financiamiento del Estado. Entonces, ¿qué son los tributos? Son cargas obligatorias que las personas y las empresas tienen que pagar para financiar el Estado. Sin esos tributos, sin ese dinero que las personas y las empresas aportan, el Estado no puede funcionar. Y el Estado tiene que hacer básicamente tres tipos diferentes de actividad. Por un lado, todo lo que es la construcción de infraestructura para poder vivir en sociedad, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Además, debe prestar los servicios públicos que están establecidos en la Constitución, servicios públicos básicos, como la parte sanitaria, la parte de salud, la parte de educación, la seguridad, la defensa, etc. Y además, establecer, también utilizando ese dinero, los sistemas de protección social. Por ejemplo, para el desempleo, accidentes laborales, la asignación universal por hijo, etc. Hay tres tipos de tributos. El primero es el impuesto. El impuesto es una obligación, un tributo, que los contribuyentes tienen que cumplir, están sujetos a la ley y que los tienen que hacer sin que el Estado le dé en forma directa una contraprestación. Es decir, el Estado establece que hay que pagar un impuesto, las personas y las empresas tenemos que pagarlo y en forma directa no recibimos nada del Estado por haber pagado ese impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a usar ese dinero para todas sus funciones. Nos va a dar un servicio a cambio de esas funciones, por supuesto, el servicio de salud, el servicio de educación, pero no estamos usando ese servicio en forma directa por haber pagado ese impuesto. Es decir, no hay relación directa entre lo que estamos pagando y en qué se usa el dinero. En cambio, las tasas son un tributo totalmente diferente porque las tasas están referenciadas a una contraprestación que el Estado nos da y a cambio de lo cual nos está pidiendo que aportemos ese tributo. Bueno, el mejor ejemplo es el caso de rentas, cuando uno tiene un contrato, ese contrato para estar validado legalmente y para estar aceptado que es legal, tiene que tener el sellado de rentas. Ese sellado de renta es una tasa que el gobierno provincial establece y que uno tiene que pagarlo porque si no paga esa tasa, el contrato no es considerado legal. En este caso, las tasas son claramente el dinero, o sea, el aporte del tributo, tiene una contraprestación directa por parte del Estado. Las contribuciones son otro tipo de tributo que es una mezcla de los otros dos. ¿En qué sentido? En que, por un lado, el tributo que uno hace, lo que uno paga, no está relacionado en forma directa con uno. Es decir, no tiene una contraprestación directa. Pero ese dinero no se usa para fines generales, sino que ese dinero que uno aporta a través de las contribuciones va directamente a un objetivo que tiene el Estado que cumplir. El mejor ejemplo de esto, estamos hablando de las contribuciones de los sueldos. Cuando uno trabaja, hace una contribución de su sueldo para que el Estado con ese dinero le pague a los jubilados. Es decir, uno contribuye, no recibe nada a cambio, pero el Estado ese dinero no lo puede usar para cualquier cosa, sino que solamente lo puede utilizar para pagarle a los jubilados. Vamos a ver ahora cuáles son los principales elementos que componen el impuesto. Primero, el hecho imponible. El hecho imponible es aquel suceso, naturalmente económico, que de acuerdo a la ley establece que surge una obligación de pagar un tributo.
Por ejemplo, cuando hablemos del impuesto del IVA, vamos a ver que el impuesto IVA nace cuando hay una venta. Ese es el hecho imponible, la venta. A partir de la venta surge el impuesto. Por ejemplo, no importa si yo la venta la cobro ahora o cobro dentro de 6 meses. Al momento que surge la venta, el impuesto tiene que ser pagado. Sujeto es quien tiene que pagar el impuesto, sea una persona física o una persona jurídica. Y vamos a separar al contribuyente, que es quien tiene que realmente pagar el impuesto y quien paga el impuesto, y al responsable legal o sustituto del contribuyente, que es el que tiene que hacer la obligación material. Nuevamente, con el caso del IVA, el IVA lo paga el consumidor final cuando uno hace una compra, pero ese dinero no va en forma directa al Estado, sino que quien cobra, quien hace la venta, debe pagarle al Estado ese impuesto. La base imponible es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación, es decir, cuánto cuesta, cuánto salió esa operación para saber cuánto va a ser el impuesto. La alícuota es la proporción que se aplica sobre la base imponible para calcular el gravamen, es el porcentaje. En el caso del IVA, la base imponible es el monto de la venta y la alícuota generalmente es el 21%. El monto del impuesto es aquello que sale de calcular la alícuota sobre la base imponible y lo que hay que pagar. Y el mínimo no imponible en algunos impuestos es cuando del hecho imponible cierta parte del dinero que costó que generó ese hecho no tiene incluido el impuesto. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia, o podemos ser más fácil, el impuesto a los bienes personales, se establece que uno paga impuesto recién cuando sus bienes son mayor a cierto valor. Si los bienes que uno tiene son menores a ese valor, esa es la base, el mínimo no imponible, uno no paga impuesto. Hay diferentes tipos de impuestos de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, tenemos los impuestos planos o proporcionales, progresivos y regresivos. Esta clasificación tiene que ver fundamentalmente con cómo se aplica la alícuota. Cuando la alícuota se aplica igual para todo tipo de producto, todo tipo de hecho imponible, es un impuesto plano o proporcional. Estamos hablando, por ejemplo, del IVA. No importa que yo compre una lapicera que cuesta 100 pesos o compre una computadora que cuesta 30.000 pesos, el impuesto siempre es el 21%. Obviamente va a ser más alto el impuesto de 30.000 que de 100, pero la alícuota es la misma. En cambio, cuando la alícuota va cambiando y va creciendo a medida que el hecho imponible es más grande, se llama un impuesto progresivo. Este ejemplo tiene que ver con ganancias. Si uno gana determinada cantidad de dinero, se le aplica el 5%, pero si uno gana más que eso, se le aplica una alícuota del 10%, y así en forma creciente. El mismo mecanismo, pero en forma decreciente, es el impuesto regresivo. A mayor base imponible, menor alícuota. Los impuestos también pueden considerarse en forma directa. Bueno, un impuesto directo o indirecto. Un impuesto directo es aquel que grava directamente la fuente de dinero, mientras que el impuesto indirecto lo hace a través, por ejemplo, del consumo. Otra clasificación es el impuesto objetivo y el impuesto subjetivo. El impuesto objetivo es aquel que se aplica sin tener en cuenta las características o las circunstancias personales de quien tiene que pagar el impuesto. Por ejemplo, el impuesto, básicamente el IVA, o el impuesto de la nafta, o el impuesto a cualquiera de esos productos que son de consumo, no importa quién lo paga, el impuesto se paga igual. En cambio, el impuesto subjetivo es aquel que tiene en cuenta la situación de la persona al momento de pagar. Por ejemplo, el impuesto a ganancia es distinto si uno está casado, con un hijo, con 2 hijos o si está soltero. En ese caso es un impuesto subjetivo. Los impuestos también pueden ser instantáneos o periódicos. Instantáneo es cuando el impuesto surge en el determinado momento en que se produce el hecho, mientras que periódico es cuando el impuesto se paga determinada cantidad de veces, por ejemplo una vez al año, más allá de que el hecho se produjo mucho tiempo atrás. Bueno, dijimos que los impuestos son hechos por leyes, puede ser a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel municipal. Por ejemplo, a nivel nacional, los impuestos de ganancia, de valor del IVA, impuestos internos, impuestos a los débitos y créditos bancarios. Impuestos internos son aquellos impuestos que se aplican con determinado objetivo de bajar el consumo de ciertos productos. Por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las bebidas alcohólicas. O también es un impuesto que se aplica a determinados consumos para recaudar fondos específicamente para determinadas actividades. Por ejemplo, el impuesto a las naftas que se utiliza para pagar a los jubilados.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios es un impuesto que se llama anteriormente impuesto al cheque, porque tiene que ver con cada vez que se paga un cheque, se descuenta ese impuesto. Y después a las personas físicas el impuesto sobre bienes personales y el impuesto a la ganancia. A nivel provincial tenemos el impuesto a los ingresos brutos, impuesto de sello o rentas, impuesto a automotores, impuesto inmobiliario. En realidad el impuesto a motores es un impuesto a nivel municipal, y el impuesto sobre ingresos brutos, que es un impuesto provincial, en nuestra provincia está delegado a los municipios. A nivel municipal están las tasas municipales, por ejemplo, tasas de habitaciones, alumbrado, río y limpieza, tasas de seguridad e higiene. Bueno, acá tenemos un conjunto de diferentes tipos de impuestos: impuestos sobre la renta y las ganancias, impuestos a la seguridad social o contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre la nómina de trabajadores y mano de obra, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre los bienes y servicios. En el caso anterior, en el caso de gobiernos provinciales, los impuestos provinciales, en nuestra provincia tenemos un impuesto que es muy importante, que se llama impuesto policía del trabajo, y que se utiliza básicamente para la situación de los trabajadores, y ese dinero que se descuenta, se le cobra a las empresas como impuesto sobre los trabajadores que tienen trabajando en su momento, se utiliza para capacitar a quienes no tienen trabajo. Bien, hay básicamente 5 impuestos que son importantes en nuestro país y que vamos a ver algunos de ellos. Lo más importante, tenemos el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, el impuesto a la ganancia, el impuesto a los bienes personales, está también el impuesto a las exportaciones y el impuesto de ingresos brutos. De esos 5 grupos, de esos 5 tipos de impuestos, los que más nos interesan a nosotros son el impuesto, el IVA y el impuesto a ingresos brutos. ¿Por qué motivo? Porque son los impuestos que las empresas tienen que pagar y que ustedes, si están trabajando en alguna empresa, van a saber cómo se liquida. Por eso, en la próxima clase vamos a dedicarlo fundamentalmente a analizar el impuesto al valor agregado, cómo funciona, cómo se registra y cómo se liquida y se paga este impuesto. Entonces, con esto terminamos ya esta clase. Recuerden que la parte práctica es entregar la ficha de stock de acuerdo al ejercicio de la página 51 y página 52 y 53, perdón, usando el método precio promedio ponderado.